Bueno, en esta oportunidad vamos a explicar los conceptos de fuerza electromotriz y circuitos que han sido extraídos del libro de Física Universitaria de Szymanski, volumen 2. Entonces, para que un conductor tenga una corriente constante, necesariamente debe ser parte de un circuito cerrado. Ahora bien, ¿qué pasa si es que tenemos un conductor que no está en un circuito cerrado? Lo que pasa es que las cargas se mueven y se acumulan en los extremos del conductor, como se ve en esta pequeña ilustración. Las cargas se acumulan en los extremos y generan un campo eléctrico a partir de ellas. Por ejemplo, las cargas positivas acá generan un campo eléctrico en esta dirección y las cargas negativas generan un campo eléctrico en sentido opuesto al anterior campo, y la suma total de estos dos campos produce un campo eléctrico total a cero. ¿Esto qué quiere decir? Que como el campo es cero, la corriente eléctrica también va a ser cero. Entonces, para mantener un flujo de carga constante, un flujo de corriente constante, la energía potencial eléctrica debe ser la misma al inicio y al final del circuito. Pero se ve que cuando las cargas se desplazan a través de un material cualquiera, a través de un material conductor, este material tiene resistencia, y esta resistencia va disminuyendo análogamente con una fuente. Por ejemplo, una fuente, para suministrarse a sí misma, necesita de una bomba hidráulica, para que la corriente de agua sea continua. Entonces, para que en un conductor la corriente eléctrica sea continua, también se va a requerir de una fuerza, en este caso la fuerza electromotriz, que es la que va a hacer que se pueda mantener un flujo de corriente en nuestro conductor. Entonces, en un circuito debe haber un dispositivo que actúe como una bomba hidráulica, como en el caso de la fuente. En este dispositivo, una carga viaja hacia arriba, entre comillas, que es de un lugar de donde tiene menor energía potencial a un lugar en donde hay mayor energía potencial. Entonces, la dirección en la que viaja la corriente es donde hay menos potencial a un lugar de donde hay más potencial. La influencia que hace que la corriente fluya de un potencial menor a un mayor se llama FEM, o fuerza electromotriz, aunque en realidad no es una fuerza como tal, sino es una energía por unidad de carga, ya que sus unidades están expresadas en voltios, que son equivalentes a los joules sobre coulomb. Entonces, para recapitular, todo circuito de corriente continua debe estar conectado a una FEM. Entonces, algunos ejemplos de una fuente de FEM son las baterías, los generadores eléctricos, celdas solares, etc. Todos estos dispositivos convierten algún tipo de energía, ya sea mecánica, química, térmica o lo que sea, en energía potencial eléctrica, y la transfieren al circuito al que está conectado. En la siguiente figura vemos el dispositivo, ¿sí?, que genera la FEM, que en este caso está conectado a dos terminales, el terminal A y el terminal B, en un circuito que está abierto. Este dispositivo se encarga de mantener el diferencial de potencial entre los conductores. Vemos que en el interior se genera un campo eléctrico que va de la terminal en el mayor potencial a la terminal en el potencial menor, es decir, que va de A hacia B. Se genera un campo eléctrico y por ende se genera una fuerza electrostática, Entonces, esta fuente FEM lo que hace es generar una fuerza, que en este caso lo vamos a llamar Fn. Esta fuerza empuja la carga en el sentido contrario, es decir, que va de B hacia A, y así esta fuerza Fn mantiene la diferencia de potencial entre estas dos terminales. Como dijimos, el origen de esta fuerza depende de la clase de fuente que tengamos. Ahora bien, si las cargas se desplazan del punto B hacia el punto A, se genera un trabajo, ¿sí?, que lo vamos a llamar Wn.
se genera un trabajo que lo vamos a llamar en este caso Wn, que va a ser igual a la carga por la FEM. Va a ser igual al trabajo. Este trabajo va a ser igual a carga por la FEM, ¿no? Y sabemos que este es opuesto a Fe, ¿no? El trabajo que realiza esta fuerza es opuesto a Fe, lo que hace producir un incremento en la energía potencial. Entonces va a haber un incremento en la energía potencial, un incremento de la energía potencial que va a estar dada, de la energía potencial que va a estar dada, que va a ser igual a la carga, ¿sí?, por la diferencia de potencial entre los puntos A y los puntos B, ¿no? Para una fuente ideal que hemos propuesto, en este caso Fn y Fe, este Fn y este Fe tienen una magnitud igual pero opuesta, por lo que el trabajo total sobre esta carga, sobre la carga, es cero. Existe un aumento de energía potencial, pero no existe un aumento de la energía cinética. Este incremento de la energía potencial es igual al trabajo que realiza esta fuerza no electrostática. Por lo que podemos decir entonces, igualando estos dos, podemos decir que la carga por la fuerza electromotriz va a ser igual a la carga por diferencia de potencial entre A y B, o lo que es lo mismo, si se cancelan estas cargas, podemos decir entonces que la fuerza electromotriz va a ser igual a la diferencia de potencial. Ahora bien, vamos a considerar, ¿sí?, la segunda gráfica, donde se aprecia un circuito completo con una fuente y un conductor que tiene su respectiva resistencia. Sabemos que la diferencia de potencial entre las terminales A y B establece un campo eléctrico dentro de este alambre. Esto hace que la corriente fluya a través de este alambre o de este conductor desde el punto A hasta el punto B. Entonces también se sabe que la diferencia de potencial entre estos dos extremos puede estar dada bajo la siguiente relación, ¿no? Sabemos que esta diferencia de potencial de este conductor está dada por la corriente multiplicado por la resistencia, ¿no? Entonces, si combinamos esta ecuación con la FEM, podríamos decir que la FEM va a ser igual a la corriente multiplicado por la resistencia. La FEM va a ser igual a la corriente multiplicado por la resistencia. Es decir, que cuando esta FEM produce un aumento de potencial, ¿no? Dijimos que la FEM lo que hace es producir un aumento de potencial, es numéricamente igual a la diferencia de potencial. Es igual a la diferencia de potencial conforme pasa el circuito, conforme la carga pasa por el circuito. Una vez que conocemos la FEM y conocemos la resistencia, podríamos determinar lo que es la corriente del circuito. Bien, continuando, vamos a ver lo que es la resistencia interna. Lo que se mencionó con anterioridad sobre la fuerza electromotriz se asocia a una fuente ideal, pero que para un caso real, ya en todos los materiales, sabemos que todos los materiales tienen una resistencia. Entonces, cuando la carga pasa por la fuente, se encuentra con una resistencia interna de la fuente, lo que ocasiona una variación en la diferencia de potencial en sus terminales. Esta variación se puede calcular con esta ecuacióncita de acá, que vamos a decir que la variación, ¿no?, de esa diferencia de potencial en un caso real va a ser igual a la FEM menos la corriente que pasa por esa fuente multiplicado por su resistencia, multiplicado por R, que en este caso R representa la resistencia interna de la fuente, ¿no? Entonces vemos entonces que este diferencial de potencial, llamado también voltaje terminal, esto lo vamos a llamar voltaje terminal, va a ser menor que esta FEM.
va a ser menor que la FEM, ya que se pierde algo de energía potencial al atravesar la resistencia interna de la fuente. Así, por ejemplo, si tuviéramos una batería que tuviera un voltaje, digamos, de 1.5 voltios, si tuviéramos una batería que tenga un voltaje de 1.5 voltios, va a tener una FEM también de 1.5 voltios, perdón por los grabatos, va a tener también va a tener una FEM de 1.5 voltios cuando no fluye una corriente a través de ella. Entonces, para una corriente que sea igual a 0, ¿no? Cuando la corriente es 0, entonces no fluye y se mantiene esa diferencia de potencial. Entonces, si la batería forma parte de un circuito, es decir, que hay una corriente y si le atraviesa una corriente, su voltaje terminal de AB va a ser menor que 1.5. Obviamente, ahora, si este mismo voltaje, entonces vamos a decir que su voltaje, cuando una corriente sea mayor a 0, que sea distinto de 0, entonces vamos a decir que este voltaje va a ser menor que su FEM, ¿no? Que habíamos dicho que su voltaje disminuye. Si sabemos que el comportamiento del conductor, ¿no? Sabemos que el comportamiento del conductor está dado por la relación de que BA de un punto A, que el diferencial del potencial del punto A al punto B está dado por I, por la corriente multiplicado por R, y la combinamos con la anterior ecuación, vamos a obtener, si la combinamos con esta ecuación de acá, vamos a tener esta ecuación de acá. Vamos a decir que la FEM menos la corriente por su resistencia interna va a ser igual a la corriente por la resistencia del conductor. O bien podemos escribirlo como que la corriente va a ser igual a la FEM dividido entre la suma de las resistencias del conductor y la resistencia interna de la fuente. Bien, continuando, ahora vamos a ver lo que son los símbolos para diagramas de un circuito. Sabemos que una parte importante para analizar un circuito es realizar un diagrama de circuito. Ahora, para identificar estos símbolos, para identificar los términos y asociarlos a los símbolos, vamos a tener lo siguiente. Para un resistor serían líneas como esta, ¿no? Que parecen montañitas. Esa sería para un resistor. Ahora, si nosotros si queremos poner una fuente FEM, son dos líneas verticales, una más larga que indica el lado positivo y una más corta que indica el lado negativo. Esta es una fuente FEM ideal. Para poner una fuente FEM que es para un caso más real, que tiene una resistencia, se grafica algo parecido a la FEM, dos rayas verticales y con el símbolo del resistor. Esto nos indica que es una fuente FEM que tiene su resistencia interna, o bien se lo puede mencionar de esta manera también, de esta otra manera. También tenemos el símbolo del voltímetro, que lo que hace es que mide la diferencia de potencial entre dos terminales, y un amperímetro que mide la corriente que pasa a través del mismo, ¿no? Bueno, continuando, vamos a ver el cambio de potencial alrededor del circuito. Entonces, en esta gráfica podemos apreciar, ¿sí?, que el potencial en la terminal negativa de esta, vamos a asumir que es una batería, que la terminal negativa, la terminal negativa el potencial se encuentra en 0. Debido a la FEM se produce un aumento de potencial hasta 12, ¿no? Y cuando pasa por la fuente, sabemos que tiene una resistencia interna, en este caso de 2 ohmios, y debido a esta resistencia baja nuevamente el potencial hasta 8 voltios, ¿no? Continúa su recorrido la corriente eléctrica, pero a través de este conductor que tiene una resistencia de 4 ohmios, nuevamente baja su potencial hasta llegar a 0. Entonces nuevamente vuelve a 0 acá, y otra vez la FEM hace que vaya a 12,
luego otra vez baje a 8 y luego otra vez baja a 0 y así. Es una corriente y se repite, ¿no? De esa manera. Bien, ahora vamos a ver lo que es la energía y potencia en circuitos eléctricos. La relación que existe entre la relación de transferencia de energía por unidad de tiempo es la potencia, que no es otra cosa que la rapidez con la que se entrega energía a un elemento de circuito o se extrae de este. Entonces la potencia va a ser igual a la diferencia de potencial multiplicado por la corriente, ¿no? Ahora bien, ¿qué unidades tiene esta potencia? Sabemos que los voltios tienen unidades, que un voltio tiene una unidad de un joules sobre coulomb, ¿no? Y que la corriente tiene unidades de coulombs sobre segundo. Entonces, joules sobre coulomb multiplicado por coulomb sobre segundo, coulomb con coulomb se va, entonces tenemos que las unidades de la potencia son joules sobre segundo, ¿no? Y que esto llega a ser un watt, que llega a ser los watts. Perdón. Esto llegaría a ser los watts. Es la definición de potencia. Ahora, cuando la potencia se entrega a un resistor por un circuito, es esta ecuación de acá, ¿no? En donde sabemos que la potencia es I por R. Perdón, sabemos que la potencia es la diferencia de potencial multiplicado por la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, sabemos que el diferencial de potencial también se puede escribir como I por R. Entonces vamos a tener I al cuadrado por R, ¿no? Entonces esa sería la potencia eléctrica entregada a un resistor. Bueno, continuando, ahora vamos a calcular lo que es la potencia de salida de una fuente. Y para esto vamos a ocupar la ecuación del diferencial de potencial de una fuente, que era igual a la Fn menos la corriente por R. Reemplazando esta ecuación en la ecuación de potencia, vamos a tener que la potencia va a ser igual a la Fn por la corriente menos la corriente al cuadrado multiplicado por su resistencia interna. Ahora, para calcular la potencia de entrada de una fuente, entonces como en este ejemplo de acá, tenemos una fuente acá, tenemos otra fuente acá, pero en este caso esta, al tener es una Fn mayor, tiene una Fn más grande, le transfiere a esta batería pequeña. Entonces al ser este más grande y este más pequeña, la corriente se invierte. Entonces por eso que ocurre un pequeño cambio acá en la diferencia de potencial, que en este caso va a ser la Fn más la corriente por la resistencia interna, ¿no? Entonces, de manera similar, para hallar la potencia, se reemplaza este valor en el diferencial de potencial de acá. Vamos a obtener que la potencia va a ser la Fn por la corriente más la corriente al cuadrado multiplicado por L. La teoría de conducción metálica. En esta sección lo que vamos a hacer es tratar de explicar los fenómenos físicos de la conducción a un nivel un poco más microscópico, y del por qué la resistividad de un material, como por ejemplo un alambre, puede influir en sus propiedades de conducción térmica y por ende de conducción eléctrica. En un modelo sencillo de metal, los átomos ceden electrones y estos se mueven libres en su entorno y colisionan con iones estacionarios positivos. Si no existe campo eléctrico, los electrones se mueven en línea recta entre cada colisión, como vemos en esta figura. Vemos el recorrido de un electrón que colisiona, ¿no? con el cristal, vemos, pero que entre sus colisiones se van de manera recta. Pero si existe campo eléctrico, estas trayectorias son curvas por la aceleración causada por el mismo campo eléctrico, ¿no? Vemos que un campo eléctrico genera que estas trayectorias se vuelvan un poco curvas.
Los electrones ganan energía durante estas colisiones en virtud del trabajo que el campo eléctrico realiza sobre estos, ¿no? Durante estas colisiones que se producen, se transfieren algo de la energía de los átomos del material del conductor. Esto lleva a un aumento de la energía interna y la temperatura del material. Esta es la razón por la que los alambres se podría decir que son buenos conductores del calor, es decir, se calientan. Entonces son buenos conductores de la corriente y del calor. Y bueno, eso sería toda la explicación de estos conceptos, y eso sería todo.